La verdadera historia de quiénes fueron estos hombres, que ni eran reyes, ni eran magos, ni eran tres, ni andaban en camellos, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y que a lo mejor nos enfocamos tanto en la tradición que perdemos de vista el verdadero origen, por así decirlo, bíblico de esta tradición, y que tiene una enseñanza interesantísima. Podríamos de aquí aprender mucho. Casi siempre cuando estudiamos de ello nos enfocamos en que llegaron con Jesús, que le trajeron presentes, el significado de los presentes, pero no estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de judíos, estamos hablando de personas que no tenían que ver con el cristianismo, que todavía no existía, personas que no tenían que ver con el judaísmo, que vienen de Oriente, donde generalmente había en ese tiempo civilizaciones totalmente paganas que adoraban otros ídolos, que nada tenían que ver con el Dios verdadero, por lo que es impactante que ellos vengan voluntariamente a buscar al rey de los judíos, y que además llega la Biblia. No venimos por curiosidad a ver si es cierto que es el rey, o lo queremos matar, o le queremos pedir algo, sino que vinieron a adorarle. ¿Quiénes eran exactamente estos hombres? La raíz de la palabra mago, como ya te lo mencioné, aunque aparece en el Nuevo Testamento como tal, realmente es una raíz hebrea, y es el término con el que varias veces el Antiguo Testamento describía a personas que llegaban a practicar el ocultismo, es decir, relacionados con hechicería, la magia, la adivinación. De ahí desciende Walter Mercado, para que te des una idea, ¿verdad? Pero hay veces, esto es importante que lo sepamos, que la misma palabra se traduce como sabios y no como magos, porque no necesariamente todos los magos practicaban cosas relacionadas con el ocultismo. Estos hombres eran más bien personas llenas de sabiduría, de conocimiento, muchas veces científico debido a sus estudios, y eran expertos en astronomía. Originalmente eran una tribu de Media que ejercía la función sacerdotal en persa. En Persia, ellos como sacerdotes ofrecían sacrificios de sangre como el pueblo judío. Estos hombres eran monoteístas, creían en un Dios, pero no era el Dios de la Biblia. Estos hombres, además, es bien importante que sepamos, tenían mucha influencia sobre los reyes de Persia. De ahí que quizás se les llamaron reyes a estos hombres, también conocidos como magos, porque aunque no eran reyes, su apariencia era de reyes, ahorita te cuento por qué, y tenían mucha influencia sobre los reyes, eran sus consejeros. Era gente con mucha influencia, era gente bien posicionada, era gente, por lo tanto, con un poder adquisitivo importante, y su apariencia era muy ostentosa. Andaban con capas largas, con estos sombreros enconados que tú has visto mirando hacia arriba, semejantes a las coronas de los reyes. Andaban no en camellos, sino se cree que andaban en caravanas, que probablemente los ejércitos de Persia los acompañaban. Era una presencia muy imponente, y de ahí es probable, ¿verdad?, que con el paso del tiempo en la historia la tradición los terminó llamando reyes cuando realmente no lo eran. Eran personas que se interesaban mucho en la astronomía, que algunos también participaban en la astrología, que son cosas distintas, ¿verdad?, y que provenían de algún país como Persia, Arabia o Babilonia. En esos lugares, recordemos que habitaron judíos que fueron, como lo acabo de mencionar, llevados como esclavos. Y aquí viene un punto bien importante que no es el punto principal de la enseñanza de esta tarde, pero vale la pena que hagamos unos minutos un paréntesis. Estos sabios de Oriente, traducidos en el Nuevo Testamento como magos, conocían de las Escrituras porque de alguna forma tiempo atrás se enteraron. La pregunta es, ¿qué escrituras? Lo vamos a ver más adelante. La Biblia profetizaba el nacimiento del Mesías, y particularmente en Números 24:17 hablaba de una estrella que saldría de la casa de Jacob. ¿Por qué conocían las escrituras? Porque el pueblo judío que fue llevado como esclavo a estos imperios de la antigüedad, seguramente, creen muchos teólogos, compartieron sus creencias, compartieron las profecías, y estas profecías llegaron a oídos de estos hombres estudiosos que se interesaron, que las estudiaron,
y que 600 años después del cautiverio en el cual estuvo Daniel en Babilonia y con el rey de Persia, con Darío, etcétera, llegan ahora a estos que eran sus descendientes. De cómo un mensaje impartido 600 años atrás tiene impacto décadas después, 600 años después, en otra generación que venía de la misma tribu. Y eso a mí me deja, aunque no es el tema de hoy, me deja un gran mensaje acerca de cuán cierto es que la semilla sembrada jamás vuelve vacía. Y que cuando tú estás hablando con alguien acerca de Dios, cuando tú oras por alguien, cuando tú enseñas la palabra a alguien, cuando tú llevas a Cristo a alguien, tú no sabes hacia cuántas generaciones va a trascender. A lo mejor estás un poco desanimado porque le compartiste a 100, pero solamente uno te lo tomó bien. Tú no sabes el impacto que puede causar en las siguientes generaciones solamente esa persona. Cuando tú alcanzas una persona, no es una persona, es la familia de esa persona, el entorno de esa familia. Y tienes un grupo de hombres que no eran 13, cree que eran mucho más, que fueron tan impactados, que sin ser judíos, al enterarse del nacimiento del rey de los judíos, dijeron: queremos conocerle y queremos adorarle. Ellos toman sus cosas, emprenden una caravana y recorren una larga distancia para conocer al Mesías. Entendamos que en esos tiempos que no había vuelos, que no había trenes, que no había autos, los caminos eran mucho más rudimentarios que los actuales. Llegar a un lugar era mucho más tardado. Y durante cada día de trayecto tenías que pagar tus gastos, alimentos, hospedaje y la de la caravana que iba contigo. ¿Qué quiero decir con esto? Casi siempre nos enfocamos en los regalos que ellos llevaron, pero no vemos todo el esfuerzo previo a que ellos fueron a dejarlos a los regalos. Y esto es impactante porque, como te dije hace rato, y por eso tenía que aburrirte un poco con su historia, ellos no eran judíos. Un judío, bueno, se entiende, ¿no? El rey de los judíos, a ver dónde está. Ellos no practicaban el judaísmo. Pudieron haberse hecho patos y decir: mira, las profecías que algún día nos contó el abuelo ya se cumplieron. Y si es el Dios verdadero, pues gloria a Dios, y qué bueno que vino su Mesías, y que dicen que nos viene a salvar, pues que nos salve. Y quedarse en su camita arropados, ¿verdad? Ahí echados. La actitud de estos hombres, que no sé cuántos hayan sido, es digna de imitarse, porque además no vinieron al Mesías para pedir algo. Era el Salvador, y otros pudieran imaginar, bueno, quizá porque el imperio romano los oprimía y dijeron: vamos a aliarnos con él para derrocar a Roma. Pero no le fueron a pedir nada, le fueron a adorar. Mientras que actualmente el pueblo de Dios solo le busca para pedir, pero no le adora. Mientras la iglesia siga siendo egoísta, la iglesia seguirá siendo infeliz. Y querida familia, fue el problema de Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Conoces la historia, versículos después. Mandó matar todos los niños de la región para tratar de acabar con el Mesías. Pero antes de mandarlos matar, él dijo: díganme dónde está para que vaya y le adore. Lo cual a mí me enseña, aquí se nos acabó el momento de reír, y yo puedo decir muchas cosas a los demás acerca de mi intención para con Dios. Pero hay algo que pesa más que mis palabras. Son mis hechos, que revelan mis verdaderas motivaciones. Y de nada sirve decir: quiero buscar a Dios para adorarle, si en lo secreto estoy conspirando para eliminarle de mi vida, que es lo que hizo Herodes. Predicar que lo quería adorar, mandándole matar. Entonces de nada sirve que yo públicamente diga: quiero conocerle y sí, honrarle, etcétera, si en lo secreto de mi corazón estoy conspirando día a día para eliminarlo más y más y no tenerlo presente. A lo mejor muchos dicen: yo quiero adorar a Dios, pero hoy tienes que pararte frente al espejo y ser honesto y reconocer que en tu corazón tú no has buscado a Dios para adorarle, que es lo que dices de forma religiosa para sentirte bien, pero que realmente has hecho una conspiración en tu propia vida para eliminarlo de tu vida. Y han pasado los años y la historia de los sabios de Oriente se convirtió en la tradición de los Reyes Magos y cambió. Pero hay algo que no ha cambiado, y es que Satanás sigue engañando gente, haciéndoles creer que su propio reino es mejor que el reino del Mesías. Y aquí Herodes estaba equivocado. Porque es cierto, permitir el nacimiento del niño
implicaba perder su trono. Pero escúchame, su vida con él reinando no se comparaba a su vida con Jesús reinando.